Hola a todos y a todas, profesionales del sector inmobiliario y emprendedores interesados en acceder a a este apasionante sector. Bienvenidos a los podcasts de Immotools, en colaboración con Leopoldo Roca TV. Hoy toca líderes y tenemos a una de ellas. Hoy nos visita Gabriela Schneider González. Es una experta en mercados internacionales, opera como Gesmar, que es su empresa, su compañía, desde Alicante y la Comunidad Valenciana, y Dubái. Ya lleva algunos años operando directamente desde Dubái. Poca presentación tiene porque dudo mucho de que alguien no conozca a Gabriela. Lo interesante y lo relevante es lo que nos va a contar y lo que nos va a aportar y el valor que va a compartir con nosotros. Ella además es vicepresidenta nacional de AMSI. Recordar que AMSI es la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario y a su vez es presidenta de la Comunidad Valenciana. Am, yo no hay nada mejor que en este caso Dionisio, que nos cuente, que nos explique, que nos ponga un poco en tesitura de qué tratan estos podcasts, cuál es su objetivo y cuál va a ser un poco el formato organizativo que vamos a poder ir viendo en el transcurso de las semanas. Dionisio, ponnos al día. Bueno, lo repetiré tantas veces como sea necesario para que los espectadores se lo aprendan. Es una iniciativa de Immotools, que es una empresa de marketing inmobiliario que lleva 30 años operando en el mercado, trabajando, haciendo marketing para agentes, agencias y redes inmobiliarias. Y lo que queremos es, con este canal de Immotools y con esta iniciativa de los video podcasts, pues aportar valor y conocimiento a los profesionales, y a las agencias que operan en el mercado inmobiliario y, como tú decías, también a los emprendedores que tengan cierto interés por introducirse en un campo apasionante, ¿vale? Yo como profesional llevo 40 años, no 30 sino 40 años, los primeros 10 dedicados básicamente a trabajar en el marketing para promociones inmobiliarias. Entonces, el esquema de los videopodcasts es cada semana, digamos, dedicamos a una línea. La primera semana del mes está dedicada a aplicaciones de productividad, ¿vale? Estuvimos con Josep Turren Suñé de API Virtual, que es una gran aplicación para, eh, para el inmobiliario, ¿vale? Para gestión documental y también para consultas legales. Estuvimos la segunda semana del mes con Juanjo Bande, que es un gran especialista en alquiler turístico y tiene su propio canal de YouTube. Las terceras semanas de cada mes las vamos a dedicar a líderes inmobiliarios, personas conocidas y reconocidas por su prestigio en el sector, que Ujú. nos hablarán de ellos, de su negocio, de su propuesta de valor, de su mercado y de cómo ven la profesión inmobiliaria en el futuro, ¿vale? Y terminaremos cada mes este ciclo de los videopodcasts con un workshop en el que participarán profesionales inmobiliarios, un panel de 4 o 5 profesionales inmobiliarios coordinados por nuestro querido amigo y profesional con experiencia, Leopold Roca. Y, digamos, el workshop, el objetivo no es dar doctrinas, sino aprender de los propios profesionales en base a retos de marketing que nosotros vamos a lanzar a los profesionales para que nos cuenten su experiencia en ese tema en concreto, nos cuenten sus necesidades y aporten sugerencias e ideas. Yo le comentaba con Leopold y Gabriela que muchas de las cosas que hemos hecho en Immotools surgen precisamente de la necesidad expresada por nuestros clientes, incluso de las ideas que ellos nos han sugerido. Y queremos seguir en ese mismo camino con los workshops de retos de marketing. Y presentado esto, ya no me enrollo y vamos a No, no, hablar.
yo sí me, Gabriela, es lo que necesitamos. yo, si me permitís, yo iba a decir que yo no me lo voy a perder, así que espero que vosotros y vosotras tampoco, Tú ¿no? Yo no te lo puedes tampoco. perder. Yo hoy sí que debo de decir que, y creo que tanto Gabriela como Dionisio estaréis de acuerdo conmigo, que todo buen profesional que se precie tiene que ser objetivo, ¿no? Y sobre todo objetivo, imparcial y ya no solamente para sí mismo, sino para sus clientes, ¿no? Yo debo de decir que hoy seguramente voy a ser poco objetivo, voy a esforzarme en serlo, porque nuestra invitada de hoy, además de ser una profesional digamos, de altas alturas y una profesional con una larguísima trayectoria y experiencia. Además, nos une una relación personal, así que voy a intentar que eso no afecte, ¿no? a lo que le preguntemos ni a lo que nos cuente, ¿no? Mucho Pero aprecio de estar así. Para pero, contigo, Fernando. Gabriela, al final todos somos conscientes que llegamos al sector inmobiliario o llegamos al sector del real estate a veces desde diferentes caminos, ¿no? Y hay muchas formas de llegar a él, ¿no? A mí sí que me gustaría que nos explicaras muy brevemente cómo llegas tú al sector, cómo de alguna forma te consolidas en él y cómo inicias un poco esta nueva faceta tuya ya desde hace años de enfocarte, de ser también un poco visionaria y de ser capaz un poco de interpretar cómo va a cambiar el mercado y cómo está cambiando el mercado y fijar, digamos, tus objetivos más hacia el mercado internacional que no hacia el nacional. ¿Cómo surge todo esto? ¿Cómo se desarrolla, Gabriela? Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Es un privilegio para mí. Estoy muy feliz y también puedo decir de que si dices que tengo algo de visionaria, este podcast va a ser un éxito, no el mío. Este proyecto va a ser un éxito. Hay muchos profesionales muy buenos y seguros entre todos iremos contando cosas que ayudarán en el mercado y va a ser muy interesante. Bueno, no, mira, nosotros, y digo nosotros porque nuestra empresa la fundamos mi esposo y yo, siempre hemos trabajado juntos Ujú. más allá de que nosotros comenzamos, yo me casé con 19 años y mi esposo tenía 21, o sea, estamos de toda la vida juntos, ¿no? Y nosotros, nuestras familias, originalmente, eran familias también empresarias que invertían, o sea que nosotros crecimos en un ambiente empresarial en el que se hablaba todo el tiempo de negocios, en el que participábamos, pero especialmente mi familia en ese sentido, ¿no? En el que yo participaba desde muy chica, escuchando, yendo, viniendo, viendo con ellos, con lo cual y mi familia invertía y vendía, compraba, vendía todo el tiempo. Y ahí, eso es que digamos que lo fui como adquiriendo desde muy pequeñita, ¿no? Nosotros nos casamos, nos fuimos a vivir a Estados Unidos, muy jovencitos, y ahí un poco nos formamos, ¿no? Como profesionales, porque fuimos tan jóvenes. Y teníamos eso, ¿no? Eso adentro de primero siempre buscar nuestro camino de manera independiente. Somos pocos seguidores. Justamente acabo de participar ahora aquí en Dubái en un panel sobre liderazgo femenino. Entonces hablaban un poquito sobre eso y preguntaban cómo se inició en el liderazgo. Y digo, bueno, lo que pasa es que yo nunca fui seguidora. Yo no es que me inicié en un momento, yo fui siempre en mi camino con lo que podía, pero nunca queriendo seguir, sino más bien liderar, ¿no? Y en esa línea, ya desde Estados Unidos comenzamos en el sector y luego cuando llegamos a España tuvimos un poco corto tiempo en el que no podíamos porque hasta que todavía había que ser API y al poco, bueno, tiempo ya se fue, eso se liberó y pudimos entrar en el negocio y bueno, llevamos ya muchísimos años, 20 y pico de años en el negocio. Y no, es un negocio que nos apasiona, es un negocio que nos apasiona, al que siempre nos hemos sentido vinculados y que nos encanta. Ahora, ¿por qué la especialización? Que eso ya es otra cosa. Y yo creo que ahí ha jugado un factor primordial nuestra experiencia personal de vida. Ujú. Justamente el haber nacido y criado en Argentina, habernos mudado a los Estados Unidos, de los Estados Unidos habernos mudado a Barcelona, haber vivido 20 y pico de años en Barcelona, haber abierto lo que para nosotros iba a ser una segunda oficina en Alicante y después habernos mudado a Alicante porque, bueno, al final nos ha gustado también el estilo de vida, la etapa de nuestra etapa de vida, ¿no? Y
Y a partir de ahí, ya hace casi 5 años que abrimos lo de Dubái. Entonces, nosotros al final nos vamos siempre, siempre, no solo moviendo, porque no es que nos vamos moviendo, vamos incrementando, vamos agregando, ¿no? Y, y al final, eso nos enseña cómo es ese proceso y cuáles son las carencias en esos procesos. Son procesos difíciles. Vistos desde fuera, me dice, "Ah, mira, vas, compras, inviertes, vives". Hay gente que, bueno, que simplemente lo hace desde fuera, pero ya está saliendo de su zona de confort, sea como sea, ha salido de su zona de confort. Ujú. Y necesita tener ciertos conocimientos y tiene muchos miedos y tiene necesidades especiales que son muy diferentes a las de un comprador final. Entonces nosotros, por haber vivido la experiencia en primera persona, por tener orígenes también de diferentes países, por tener familia en diferentes países y nuestra historia personal es donde nos hemos sentido más cómodos, más afines y donde hemos visto que podíamos aportar más, porque teníamos eso, ese factor y ese conocimiento que nos podía diferenciar del resto. Al final, todos tenemos que buscar un nicho cuando estamos en el sector inmobiliario en dónde vamos a aportar más, en dónde podemos funcionar mejor y nosotros teníamos claro que nuestro nicho era el trabajar con clientes internacionales, el trabajar en el área de las inversiones. Y algo que empezó poco a poco, al final se llegó a normalizar en nuestra oficina. O sea, al final el 90% de nuestro negocio es ¿no? Qué bueno. Y Yo Gabriela, sin, Sí, perdona, Dionisio, no, yo sin romper un poco el orden más o menos preestablecido de lo que queríamos, sobre lo que queríamos hablar, a mí has dicho una cosa muy interesante, ya antes de ceder el turno a Dionisio, has dicho una cosa muy interesante y te voy a pedir brevedad para que nos dé tiempo de hablar de todo, sí. porque hablamos muchas veces de líderes, ¿no? O lideresas, ¿no? En femenino o masculino. Y, lógicamente dentro del sector también se habla de líderes, pero Gabriela, ¿los líderes nacen, se desarrollan o se hacen? Bueno, no, yo creo que uno puede, yo antes decía, bueno, es que siempre lo he tenido, lo puedo asumir como nacimiento, ¿no? Como por personalidad o inclusive la formación que he tenido en mi niñez. Sin embargo, yo creo firmemente en que uno se puede convertir en líder. Ujú, Y eso es basándose en la formación, en la decisión de serlo, el convencimiento de que uno tiene la capacidad y es en creer en uno mismo, más allá de si los otros creen o no en ti. O sea, si tú crees en ti mismo y estás convencido del camino que quieres llevar, te formas y te preparas y trabajas para ello, lo puedes conseguir. O sea, yo creo que el líder se puede formar. Ahora bien, hay personalidades que les cuesta más, porque ujú. hay personas que se sienten más cómodas siguiendo que liderando y que ninguno de los dos está mejor que el otro. O sea, los dos son iguales de válidos y de valiosos. Ahora, según la personalidad, por dónde es mejor ir. El que de nacimiento se siente seguidor necesita que más bien lo orienten, lo ayuden, le den un camino a seguir, se sentirá más cómodo ahí, por lo tanto le va a resultar más difícil liderar. Muy interesante, qué interesante. Gabriela, decías antes que no os habéis movido, sino que habéis agregado, lo cual Mm, significa que tenéis un conocimiento profundo de una ciudad como Barcelona, mm. una zona como la Costa Blanca, que es un destino preferente de un tipo de inversores y de compradores. Y ahora en Dubái, que es una referencia en este momento del negocio inmobiliario a nivel internacional. ¿Cómo podéis trabajar en los tres mercados? ¿Qué diferencias hay? O sea, cuando un inversor viene, lo dirigís a un sitio porque está previamente orientado a invertir en una ciudad como Barcelona, una zona como la Costa Blanca o Dubái, o cada inversor ya está predirigido hacia una zona en concreto. El cliente puede iniciar la conversación con supuestamente un destino definido. Y son muchísimos los casos en el que terminan en un destino que nosotros le proponemos. ¿Por qué? Porque no lo conocía o porque le tenía miedo.
Entonces, si no, una consecuencia del no conocer también, ¿no? Evidentemente, pero al final tiene que ver muchísimo, si es un cliente, a ver, los clientes que trabajan con nosotros, la mayoría trabaja desde fuera, con lo cual ya están confiando en nuestra gestión. En la inmensa mayoría trabajamos por poder. En la inmensa mayoría les abrimos las cuentas. Somos administradores de sus sociedades. Quiero decir que con un grado de confianza elevadísimo. Entonces, muchas veces nosotros por el objetivo de esa inversión o de esa compra, les sugerimos alternativas basado en que les sea mejor, en que sea mejor para ellos. Entonces, siempre por eso he dicho en base a sus objetivos. Pero si alguien un cliente me está diciendo que lo que pretende es hacer un flipping, una compra, una reforma, una reventa rápida, yo considero que en estos momentos en el mercado español eso es complicado. Es complicado porque tenemos carencia de producto, con lo cual los precios ya están muy tensionados. Para hacer una vuelta de esta, bueno, lo vamos consiguiendo, pero al final es una aguja en un pajar, ¿no? Entonces, quizás en ese sentido, ahí sí que uno le puede decir, oye, mira, mejor entra en el mercado de Dubái, que es un mercado que está activo, que todavía tiene un tiempo de desarrollo, todavía está en fase de crecimiento y tiene mucho por crecer, y vas a poder hacer estas vueltas y después, oye, que finalmente quieres venir a España, lo haces después. Pero también está el otro que me dice, no, es que yo lo que quiero es comprar ahora, alquilar, porque al final mis hijos van a ir a la universidad y quiero que vayan. El cliente tiene que comprar en España, o yo me quiero jubilar en España, o quiero eso, o en Europa. Bueno, ya eso es compra en España, qué mejor. Entonces, al final, los objetivos del cliente y en base a ese objetivo, es que muchas veces, cuando hablo de objetivo, no hablo de destino, hablo de objetivo de la inversión. Y el destino es el que terminamos definiendo de acuerdo a ese objetivo. Ujú. Qué interesante. Gabriela, existe una proverbial necesidad natural de generalizarlo todo, ¿no? Mm, Y en nuestro sector también sucede muy a menudo, ¿no? En el real estate también, ¿no? Y yo soy bastante crítico con ello porque siempre hago referencia al que el mercado es amplísimo, tanto en lo que es la vertiente geográfica o la naturaleza geográfica, como incluso en la vertiente del tipo, de la tipología de producto, ¿no? Tú, en base a tu experiencia también, tú entendemos que existen nichos tanto de tipología de inmuebles como de nichos de tipología de inversores? Es decir, ¿estamos hablando ya más de especialización? sí, sí. Sí, definitivamente. A ver, yo pienso que la especialización es fundamental, pero quizás en el mercado pasado de los últimos años, en Ujú. donde el movimiento teníamos producto y teníamos también demanda, podíamos permitirnos no estar especializados, cosa que igual nunca lo he recomendado, ¿eh? Pero bueno, podíamos permitirnoslo porque al final el negocio iba a ir funcionando. Ahora bien, ahora tenemos carencia de producto en España. Tenemos que dividir un pastel muchísimo más pequeño en una gran cantidad de buenos profesionales. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se elige ese buen profesional? Porque ya no hablemos del profesional que no está tan formado y todo eso. Bueno, eso ya es aparte. Yo creo que eso al final ya es una selección natural del mercado y del consumidor, ¿no? Tanto el vendedor como el comprador. Pero para poder funcionar hoy en un mercado que va a estar cada vez más tensionado mientras falte producto, Ujú. tenemos que especializarnos, mostrar algo especial, brindar un servicio especial. Y también hay una cosa más. Yo que me muevo tanto a nivel internacional, estoy viendo la importancia del valor del servicio y de la excelencia en el servicio. No es solo el servicio, es la excelencia en el servicio. Cómo cada vez se valora más esa excelencia que al final te marca como diferente, ¿no? Estamos hablando quizá, Gabriela, de la maestría que te da la Sí, experiencia y el desarrollo de la calidad de esos propios servicios, ¿verdad? definitivamente, definitivamente. Y que aparte, si no tienes la experiencia por tiempo, la tienes que buscar por formación Ujú. y desarrollarla, porque también se puede.
¿eh? A ver, que hay jóvenes profesionales que son brutales y que, bueno, son jóvenes, o con lo tal no les podemos pedir los 20 años de experiencia, los 30 años de experiencia, pero pueden desarrollarlo porque aparte hoy hay tantas herramientas para eso y estamos tan conectados y es tan fácil que el que no lo hace es porque no ha tomado la decisión, pero poder se puede. Y mira, estaba viendo, bueno, en realidad no he podido terminarlo, pero un vídeo justamente de alguien que da formación sobre la experiencia cliente, ¿no? Voy a ser muy breve, pero me ha parecido muy interesante porque hablaba justamente del chocolate de Dubái. Es una tableta de chocolate que se está vendiendo a $20 la tableta. Y es una tableta tamaño tableta. O sea, es que no es que te llevas ahí una caja de chocolate a tu casa. Es una tableta de chocolate. ¿Por qué alguien está decidido a pagar los 20 euros por una tableta de chocolate así? Bueno, y ahí viene toda esa experiencia cliente y todo cómo se ha sabido dar al cliente algo diferente, que es de lo que se trata, dar algo diferente al cliente. Bueno, Gabriela, ¿cómo ves en este momento tan tumultuoso del mundo? ¿Cómo ves ese negocio internacional al que te dedicas desde una posición privilegiada como Dubái, que al final se ha quedado como en el centro del mundo? Bueno, el mundo está convulso a nivel político y social, son muchos los factores que están influyendo. Lo que pasa es que, bueno, ahí siempre se va a presentar el saber nadar, ¿no? Con la corriente y no contra. Entender cómo va a ir el mercado y surfearlo, ¿no? Un poco. Por eso, en ese sentido, nosotros abrimos hace varios años Dubái, fíjate, un poco anticipándonos a que, por lógica, nos parecía, primero porque hay que ver a Estados Unidos para entender lo que nos va a pasar. Eso yo lo he dicho desde el primer momento. Y de hecho, nosotros superamos muy exitosamente, fíjate, que digo muy exitosamente, la crisis del 2008. O sea, nosotros trabajamos muy bien todos esos años. ¿Y por qué? Porque nosotros nos anticipamos. Dijimos, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Los bancos tienen producto, tienen no sé qué, tienen no sé cuánto, va a pasar acá. Cuando en España todavía estábamos supuestamente vendiendo, porque estábamos viviendo la gran locura inmobiliaria y era todo fabuloso, nosotros ya estábamos trabajando en ver qué iba a pasar con los departamentos inmobiliarios de los bancos con las propiedades que se iban a quedar y fuimos de los primeros que entramos en eso. Y ahora yo creo que lo que tenemos que mirar es que hay mercados que lo van a pasar peor, pero a su vez, por ejemplo, el mercado español nos va a seguir tocando la falta de producto mientras, aunque se pongan a construir ahora como locos, tenemos unos años, o sea, ahí tenemos un tiempo. Tenemos la gran fortuna que España es un destino preferente, que es un destino de que todo el mundo quiere. O sea, por muchos factores, por todos los que podamos decir, todos lo sabemos, ¿no? Y eso no va a cambiar. Vamos a seguir siendo atrayentes con visa golden o sin visa golden, o sea, al final, con crisis o sin crisis. Ahora bien, eso no nos puede dejar confiados, porque a veces yo veo una cierta confianza bueno, total, España, somos España y la gente le gusta invertir con nosotros, cosa que es verdad. Pero tenemos que volver al punto anterior. Para seguir trabajando bien, especializarnos y entender, ir viendo muy bien el mercado para ver por dónde vamos a tener que tirar. En el caso nuestro, que estamos trabajando dos destinos tan diferentes, los dos preferentes, vuelvo a repetir, España es preferente, y Dubái hoy se ha posicionado como un gran centro financiero y económico, ¿vale? Entonces, la diferencia con ellos es que ellos tienen lo contrario, están construyendo muchísimo. Ahora bien, cuando se está construyendo mucho, esto se va a hacer una burbuja, vaya a saber qué pasa, no están construyendo muchísimo porque están haciendo lo que quizás no hicimos nosotros, que es prever. Es que lo que no hicimos nosotros en España es prever cuánta gente va a llegar, cuántos inmigrantes vamos a tener, qué crecimiento va a haber de población, qué va a pasar con la gente que se tiene que independizar. O sea, si eso lo podríamos haber nosotros también previsto y haber construido lo suficiente para no tener hoy la situación que tenemos, ¿no? De falta de producto. Aquí se prevé un crecimiento poblacional importante, de hecho, el plan Dubái 2040 es duplicar la población, con lo cual
y seguramente se logrará porque se van consiguiendo por etapas todas las metas que se van proponiendo. eh, Se está construyendo para dar cobertura y hasta menos para dar cobertura a eso. Entonces, los mercados mundiales van a ser complejos y va a haber que estar muy pendientes y muy abiertos. O sea, no autoconvencernos, porque también podemos tender a eso ante la necesidad de sentirnos cómodos frente a lo que nos pueda venir. No, no autoconvencernos. No caer en la complacencia, ¿verdad? Sí, gracias por decirlo. Y tener los ojos abiertos y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y hacer, ir haciendo, no solamente quedarnos con que en España es España, que lo es. Ya partimos con esa gran ganancia, pero, señores, mercados como Estados Unidos, la Florida está tocada, ¿no vamos a estar nosotros también? Quiero decir, que tenemos que ahí actuar. Y actuar es movernos y estar buscando cada uno como quiera, con su objetivo, con lo que se sienta cómodo o más cómodo, porque no hay que estar siempre cómodo, hay que salir de la zona de confort y bastante seguido. Mientras se puedan hacer cosas, ir haciéndolas y cada uno con lo que considere oportuno para su negocio. Pero los mercados van a estar muy convulsos. Creo que va a beneficiar a Emiratos. Creo que va a beneficiar a Emiratos. Primero, ahora mismo, ya esta semana estaban reunidos el presidente de Emiratos con Europa para intensificar la colaboración, que ya es un socio preferente, y eso es muy bueno, porque claro, al final todo esto es negocio que viene, y después hay mucha gente que va a huir de ciertas cosas, políticas, sociales, económicas, seguridad buscando eso que sí hay hoy aquí, ¿no? Estabilidad económica, proyección de crecimiento, un poquito. Emiratos es un poco la Suiza de Europa, la Suiza de Oriente Medio. Lo que para en Europa es Suiza, ¿no? Imparciales, con una economía fuerte, una mente muy abierta, totalmente occidentalizados y mirando al futuro con objetivos muy, muy elevados, ¿no? Entonces, bueno, Tú allí con las en dos el centro, cosas. ¿no? Y tú allí ¿Cómo? en el centro. Y tú Sí. allí en el centro del huracán. ¿Eh? Bueno, me está sirviendo muy bien, me está sirviendo muchísimo porque también nos sirve muchísimo para aplicarlo en España, ¿no? O sea, nos sirve muchísimo para tomar ideas. Yo quería ir un poco por ahí, ¿no? Porque sí que es cierto que más tarde quería preguntarte algo relacionado con, tiene una derivada de lo que ahora te quería preguntar en base a lo que comentas, ¿no? Al final, todo profesional cuando ve, ¿no? O cuando vislumbra, cuando percibe que el mercado internacional es una oportunidad, que lo es, lo ve lógicamente desde su propia atalaya, ¿no? Pero claro, al final el mercado internacional parece, porque lo es, muy seductor, pero yo querría un poco también, un poco hacer un llamamiento y que tú nos marcaras también un poco que al final, Gabriela, claro, para llegar al mercado internacional también hacen falta procesos, utilizar herramientas de marketing adecuadas y sobre todo también herramientas de productividad para poder dar pues ese servicio de calidad, no estándar, ese servicio personalizado, no estándar y marcar la diferencia, ¿no? ¿Qué les dirías a los profesionales que ven el mercado internacional como una oportunidad, pero que lógicamente, y me vais a permitir un exabrupto, ¿no? Que al final es algo cotidiano, pero se suele decir, ¿no? Que cuando tú quieres algo y cuando quieres pescar, tienes que mojarte los pies, ¿no? ¿Qué les dirías? ¿Qué procesos, qué herramientas, qué acciones deben de emprender para poder llegar a trabajar con mercado internacional, Gabriela? Primero, tener la mente muy abierta. Ujú. Tenemos que salir de lo que nosotros pensamos, eso de pensar out of the box es muy importante. Pensemos fuera de la caja, pensemos diferente, porque los demás van a pensar diferente, no de acuerdo a nuestra idiosincrasia, nuestra forma de vivir. Después, evidentemente, uno tiene que preparar el negocio, como tú bien dices, para eso, ¿no? Y ahí contar con muchas herramientas.
no puedes pensar, voy a trabajar con clientes internacionales y no voy a tener firma digital, no voy a tener una empresa de marketing detrás como Imotools. Nosotros trabajamos con Imotools, nuestra empresa de marketing, que nos da toda esa cobertura para tener todo preparado a nivel internacional y poder ofrecer la explicación, la información, la documentación, o sea, todo eso es muy importante. Y después uno tiene que estar también dispuesto a conocer, a moverse, y a viajar y a invertir a nivel personal y económico. Si no, también es muy difícil. A menos que, bueno, sí, quieras quedarte muy localizado para que el cliente internacional te busque. Bien, lo que pasa es que ahí la especialización como tal, en grado amplio, es muy difícil de conseguir. O sea, al final va a ser una parte de tu negocio y está bien, va a ser un complemento a tu negocio, ¿vale? Pero si no tienes muchas herramientas y a nivel personal, como tú decías, un poco no te mojas en esto de, a ver, yo estoy viajando mucho, por ejemplo. Nuestro hijo Ujú. también que trabaja con nosotros, o sea, nosotros estamos viajando constantemente. Bueno, eso tiene un precio personal, más allá del económico que también, pero hay un precio personal importante, ¿no? Entonces, cuando uno quiere estar aquí, quiere estar allí, cuando está allí, quiere estar aquí, que te invitan a un evento, está justo en el otro lado, o sea, esa es una realidad, ¿no? Y tienes que adaptar inclusive tu mente, tu forma de pensar, cómo te expresas con uno, cómo haces con otro, cómo... Bueno, y aparte nosotros nos movemos mucho entre Latinoamérica. Estamos muy relacionados con Norteamérica y después lo que es España y Emiratos, ¿no? Y imagínate que son dos cosas totalmente diferentes, desde una reunión de negocios, una reunión con un constructor. ¿Cuánto tiempo y de qué manera me puede tomar en España? ¿Cuánto tiempo y de qué manera me puede tomar en Emiratos? Y fíjate que voy a decir una cosa. Hay una gran cercanía cultural, algo que nadie seguramente se va a esperar de lo que voy a decir, una gran cercanía cultural en este sentido entre Latinoamérica y Emiratos. Porque los países de Oriente Medio y los países latinos valoran mucho la relación Ujú. frente al objetivo, Ujú. ¿vale? El Entiendo. americano, por ejemplo, es más práctico, vamos a hablar de que quiero comprar esto, cuánto vale, cómo lo compro, adiós. ¿Sí? Los españoles estamos un poco en el medio. Los españoles estamos un poco en el medio, ni uno ni tampoco ni tan mucho, ¿no? Pero el latinoamericano o el de Emiratos, en realidad Oriente Medio en general, pero bueno, nosotros estamos especializados en Emiratos, al final valora la relación. O sea, tú no puedes pensar ir a una reunión con un desarrollador y que no vas a estar 2 horas de reloj, mínimo, y que no le Ujú. vas a aceptar el café, y que no vas a charlar de otras cosas, y que no vas, no, 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 porque es una gran falta de respeto. Ujú. Entonces, bueno, para todo eso hay que estar abierto a conocer y a disfrutarlo. Esa es la otra, a conocerlo y a disfrutarlo. Te tiene que gustar. Porque a nivel personal, háblanos de un poco de ti, Gabriela. ¿Qué te gusta a nivel personal? ¿Cuáles son tus aficiones, aparte de triunfar en los negocios? Has hablado también de tu hijo, que forma parte de tu equipo, ¿no? Igual que tu marido. O sea, Sí. ¿cómo pasas el tiempo en el que no estás trabajando? ¿O no tienes tiempo en el que no Hay estás? tiempo en el que no estoy. Eso. No, sí, hay tiempo en el que no estoy trabajando, eso es una broma. Nuestro trabajo, los inmobiliarios, trabajamos mucho. Yo creo que todos, no hay compañero con el que yo no hablo y que no tiene tiempo para nada y que trabaja. Trabajamos mucho y fíjate que también esto de viajar, hay un precio que también se paga y es la diferencia horaria. Mm. Entonces, si yo estoy en Dubái y tengo que hablar con un cliente de México, tengo 10 horas de diferencia. Ya me dirás a qué hora me toca hablar con él. Ponte a contar, a la noche. Y Mm. tarde. Entonces, bueno, pero fuera de eso, tengo la fortuna de unir lo que es trabajo y pasión. A mí me apasiona el mundo inmobiliario. Me apasiona viajar y me apasiona conocer, aprender nuevas cosas. Soy curiosa, inquieta constantemente. Me cuesta
no estar aprendiendo todo el tiempo. Me gusta aprender. O sea, pero me gusta, yo soy de la que me puedo poner, yo me pongo a leer, a mí me dan un medicamento y pobre médico sabe que conmigo lo tiene muy crudo. Me voy a leer todo el prospecto, voy a buscar las... O sea, a mí me gusta aprender, entender y de ahí, o sea, procesarlo. A mí no solo que me digas esto es así, me gusta leerlo, me gusta aprender, me gusta curiosear, me gusta buscar la alternativa. Entonces, bueno, un poco uno todo eso y afortunadamente viajando disfruto muchísimo de conocer nuevos sitios, bueno, acá se disfruta mucho el tiempo todo el año con calor, entonces, bueno, disfrutar playas y eso. Pero bueno, principalmente el aprender, ¿no? Y el viajar me encanta. Y por supuesto disfrutar de la familia, eso es lo primero, eso es lo número uno. Y tenemos fortuna de que trabajamos los tres juntos, nuestra hija mayor no, ella vive fuera eh, por trabajo, pero con nuestro hijo menor que trabaja con nosotros, yo personalmente estoy disfrutando muchísimo. El trabajar con él es muy bonito, él está aportando muchísimo a la empresa, porque una visión joven es muy importante, es una visión diferente, ¿no? Y eso también es otra cosa que hay que tener en cuenta, de que uno habla de las generaciones, la generación tal, la generación tal, la generación tal, pero no asimila que ellos ven la vida de otra manera y que esto ha ido mucho más rápido de lo que han sido nuestras generaciones, en las que nosotros hemos sido más en este sentido moldeables, ¿no? Lo que nos decían, hacíamos, ¿no? Yo creo que nosotros somos esa generación que hoy seguimos escuchando a nuestros padres y escuchamos a nuestros hijos. Y entonces es una generación en que nos cuesta entender las diferencias y ellos miran otra cosa. Seguramente cuando, no sé, cuando yo tenía la edad de mi hijo, uno iba a comer una hamburguesa y ellos hoy se van a comer gourmet. O sea, un chico de 24 años hoy se sienta, prefiere un restaurante Suscribo, especial antes que irse a una discoteca, ¿no? ¿Sí o no? lo suscribo, sí, sí. Claro, entonces si no entendemos eso, o sea, si no entendemos que ellos piensan diferente o cómo valoran su tiempo personal, etcétera, o sea que bueno, eso también es muy bonito y para nosotros, seguro para mi esposo también, puedo hablar en nombre de él, es un placer y una alegría, mientras dure, porque ellos tienen que volar, la suerte es que va a volar con su empresa propia, que sería la nuestra. Qué bueno. Hacías antes referencia y porque también cuando se suele también comentar y hablar coloquialmente o entre grupos de profesionales del sector inmobiliario, del real estate, al respecto del mercado internacional, claro, hay dos vertientes, ¿no? Tú el mercado internacional puedes abordarlo desde la parte reactiva, que es decir, como tú bien apuntabas, ¿no? Pues inviertes en tiempo, inviertes en esfuerzo, inviertes en consumo de energía, inviertes económicamente, eres proactiva en ir a buscar ese mercado internacional. Y luego está el reactivo, ¿no? Es decir, yo al final tengo algunas propiedades, estoy sentado en mi oficina o en mi negocio y espero que algún cliente extranjero pues me llegue a él, ¿no? Está claro que son dos modelos antagónicos y que de alguna forma difieren muchísimo el uno del otro, ¿no? Tú a los profesionales que están interesados en ampliar sus áreas de negocio y apostar más fuerte y con más energía al respecto del mercado internacional, ¿qué les sugieres? Que se formen, que busquen información. Formal no estoy hablando de una formación formal, no Ujú. es eso, que siempre viene bien y es imprescindible, pero más bien hablo de buscar información constantemente, entender, saber a qué destino se quieren dirigir. Porque son todos diferentes, hay muchas diferencias entre los mismos países. Antes habíamos comentado entre nosotros sobre las diferencias en el propio Latinoamérica, ¿no? Que al final es como nos pasa en Europa, no es lo mismo un italiano que un español que un alemán. O sea, al final generalizamos, decimos Europa, pero es que decir, tengo clientes europeos, pues ya me dirás, habla con un nórdico y habla con un español, es Nada que que no ver. tiene nada que ver. No tiene nada Entonces que lo ver. mismo pasa en Latinoamérica. Entonces, y después, si ya hablamos de América en total, pues ya me dirás, tantos mundos que hay por ahí, ¿no? Entonces, especializarnos también en eso. No podemos disparar a todo pretendiendo a ver a qué le doy. Porque cuando uno dispara todo y a ver a qué le doy, al final no le da nada. O sea, nosotros, ¿por dónde siempre empezamos? Empezamos por nuestras raíces, empezamos Argentina.
Después fuimos ampliando, pero donde uno primero dispara, en el buen sentido, es a donde tiene el conocimiento para poder disparar. Bueno, el que no, porque está en España y es de España, tendrá que buscar. Mira, ahí yo voy a dar un consejo, fíjate. Yo empezaría disparando a los españoles que viven fuera. Porque ¿qué pasa con los españoles que viven fuera? Que por cierto, está creciendo ese número. Y ha salido hasta en las noticias esto se ha incrementado en los últimos años. Ujú. Y el año pasado ha sido un récord de españoles que se han ido a vivir fuera. ¿Vale? Sí. ¿Cómo los tratamos? ¿Como españoles? Hablo del trato comercial, ¿no? No, porque uno se adapta a donde se va a vivir, que es lo normal, porque si no haces eso, mala cosa, ¿vale? Entonces, cuando yo voy a Argentina, evidentemente soy argentina, me siento argentina y tengo mucho amor a mi país natal. La realidad es que yo donde me siento en casa y donde estoy en casa y donde es mi casa, en todos los sentidos, es España. Mi forma de pensar, de actuar, a nivel general, es con la idiosincrasia española. Yo cuando voy hoy a Argentina me tengo que adaptar, entender, cuando entiendo la cuarta parte de cómo se vive y se procede a nivel comercial, ¿vale? Eso mismo le pasa a un español. Entonces me dicen, ah, es que tú eres argentina, ¿no? Sí, soy argentina, pero yo hoy soy una inmigrante en mi tierra, porque mi tierra real es España. Cuando llevas muchos años fuera, ¿no? Los españoles que se han ido a vivir fuera piensan como el país que están viviendo. Si tú vives 10 años en Alemania, ¿qué vas a hacer? ¿Procederás como se procede en Alemania? Pues hay que repescar a todos esos españoles que están fuera, porque al final España va a seguir siendo un destino preferente para la inversión, para o para la compra, para volver a vivir en un futuro, para jubilarse, para tener una segunda vivienda, para las vacaciones, por la inversión, porque aparte hay países en donde los precios se disparan una locura y ahí hay mucho que hacer. Podemos empezar inclusive pescando en la Florida, a la cantidad, o en California, la cantidad de gente que vive ahí, que está comprando en España. ¿Por qué? Porque al final son latinos viviendo ahí. Cuando hablamos de la Florida, ¿qué hablamos de norteamericanos? No. La mayoría, la inmensa mayoría son latinos viviendo ahí, latinos de todas partes, por todo lo que al final España va a ser la madre patria para ellos, siempre. Entonces, si lo queremos como un comienzo más sencillo, digo yo, es eso, se puede siempre empezar a repescar ese español que quiere invertir o quiere comprar una segunda residencia o planifica su jubilación y después también buscar. Estaba viendo unos datos ayer acá fue el International Property Show y estábamos viendo unos datos en que se dieron de los inversores principales, los países principales inversores en la Florida. Y los españoles estábamos con un porcentaje elevadísimo, ¿eh? Ujú. Elevadísimo. Sí. Ahora bien, lo mismo pasa con que la gente de allí está invirtiendo aquí. Después mostraban al revés. Y Sí, era un sí, porcentaje, creo que un 22%. sí, sí. Entonces hay que mirarlo a eso, ¿eh? Muy bien. Yo tengo una última pregunta, pero y vamos a ir finalizando, pero me gustaría, no sé si Dionisio previamente tiene algo más que formularte, alguna pregunta que No, formular. yo agradecer a Gabriela la generosa mención de Imotours que ha hecho, pero no está aquí por trabajar con Imotours, está No, 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 no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eso es porque tú me preguntaste las herramientas y para nosotros ha sido una herramienta importante, porque evidentemente si no haces las cosas de una manera profesional, es muy, muy difícil llegar. Si te perciben desde fuera como poco profesional, es muy difícil que confíen. Ujú. Entonces, una imagen profesional, si esto sirve a agregarlo, ¿no? A lo que dije antes, a tu pregunta, Leo, es muy importante dar una imagen profesional. Si no das una imagen profesional, ¿cómo puedes ganarte la confianza de un cliente internacional? Eso, No, eso, es, no. es obvio, es obvio. Yo para ir finalizando, permíteme que te formule una última pregunta que creo que puede ser una pregunta muy práctica, ¿no? Yo siempre,
tú sabes que también trabajamos en el mercado internacional nosotros desde hace ya muchos años Sí, también. Yo sí. siempre he sido muy sensible y he intentado siempre expresarlo por activa y por pasiva y compartirlo de la importancia que tiene de cuando, o sea, cuando un español compra, compra en su Mm, país. Quiero decir, más allá de que pueda tener pues algunos elementos de miedo o de vértigo frente a una inversión que va a realizar complicada, está en su país, está en su casa y digamos sí. el entorno le acompaña, ¿no? Pero yo siempre he intentado explicar que el cliente internacional, cuando llega a un país que no es el suyo, Ujú. viene con una desconfianza superior, pero no porque desconfíe del país o de las personas o de los profesionales, sino porque no es su entorno natural, ¿no? No es el lugar donde él habita, con lo cual todo es nuevo y lógicamente tiene un cierto miedo a lo que pueda producirse, ¿no? Y a los profesionales también se les intenta siempre trasladar esto, ¿no? De que cuando tratan con el mercado internacional tienen que tener una proverbial habilidad para entender y ser sensibles a eso, ¿no? Yo te quería preguntar, Gabriela, danos algunos ítems que puedan ser de utilidad cuando llega a España algún inversor, algún cliente internacional que proviene de los Emiratos. Es decir, algunos ítems que al profesional le pueda ser útil para entender también y ser capaces de tener esa sensibilidad de tratarlo de la forma que se merece y que necesita y que requiere. Lo primero es entender su cultura y su idiosincrasia. Ujú, Entonces, mm, s- ahí va a variar muchísimo de acuerdo al país de origen. ujú. Sin embargo, esa va a ser la base de poder hacer una relación, tener una relación con ese cliente de confianza. Si nosotros no entendemos, y de hecho, fíjate que partiendo de lo que tú muy bien dices por experiencia y por mucha, es de que hay que tener una sensibilidad especial. Ahora, en ese sentido. Pero claro, hablamos de el cliente tiene desconfianza y quizás le podemos dar hasta otra mirada a eso mismo. Y es que él mira con su propio prisma. Lógico. Entonces, un cliente, por ejemplo, y ahí tenemos el caso, un cliente argentino te va a hacer un tipo de consultas económicas del manejo del dinero que muchas veces para nosotros en España resultan extrañas o Ujú. los podemos ver desde un punto de vista negativo, cuando es que no es que ellos tienen una problemática especial, por ejemplo. En cuanto a un cliente, por ejemplo, de Oriente Medio, ese cliente quizás no tenga tanta desconfianza como que está acostumbrado a otro tipo de procesos, muy digitalizados, muy rápidos. Y entonces aquí los procesos son rápidos, cero burocratizados y muy de corto plazo de ejecución. Entonces, cuando uno habla de tiempos más largos, les genera dudas, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer en ese sentido, cuando se quiere especializar en trabajar con estos clientes, es entender. Por eso yo decía antes la importancia de no disparemos a todo, sino que decidamos qué mercado nos gustaría trabajar o podamos ser capaces de trabajar e intentemos entender cuáles son sus dudas, sus miedos y al final a partir de ahí eso que podemos llamarle también desconfianza, porque al final la desconfianza no es más que miedos propios. Correcto. Tenemos desconfianza porque no conocemos, cosa que también nos puede pasar muchas veces dentro de nuestro mercado local. Lo que pasa, ¿cuál es la diferencia? En realidad, en nuestro mercado local, todos los inmobiliarios pasamos, vivimos y sufrimos eso. Que es ese cliente más de que decimos, uy, es más desconfiado, o es más no sé qué me cuesta tanto, porque no, porque va y habla con el cuñado, el padre, el perro, el vecino. Bueno, pero ¿por qué? Porque tiene miedos, que Así es. es lo que maneja en general, para bien y para mal, las inversiones. O sea, el que genera y las compras inmobiliarias, ¿no? Yo digo siempre que no hay nada más miedoso que el dinero. Sin duda, Entonces, sin duda. Gabriela Schneir González, gracias por compartir y agradecerte tu participación, que sin duda aportará información interesante y valiosa para los profesionales que están interesados en ampliar sus áreas de negocio
y en unos casos acceder al mercado internacional y en otras ampliar su presencia en el mercado internacional. Un lujo. Muchas gracias y hasta siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Estoy muy agradecida. Ha sido un privilegio, de verdad, lo he dicho antes y lo reitero porque es así. Y no solo por estar en este espacio, sino por estar con vosotros, dos grandes del sector. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Nos vemos. Hasta siempre. Seguimos viéndonos en el mercado. Adiós. Adiós. Un abrazo muy fuerte. Adiós.